fuera indispensable para poder saber el pronóstico que tiene cada paciente también. Hay varias clasificaciones, pero sobre todo la más actual sería esta de leucemia mieloblástica aguda con diferenciación mínima, sin maduración, con maduración, es decir, las diferentes clasificaciones también. Eso es lo que vamos a ver en este momento. Es bastante profundo, de hecho, este tema, pero tendría que ver con algo muy inicial también. Este tema de leucemias ahora abarcaremos desde que hay alguna alteración en los cromosomas. ¿Cómo sabemos entonces que un paciente está normal? Tenemos que estudiar la médula ósea. En la médula ósea encontraremos, por ejemplo, células normales que hacen que precisamente se reproduzca todo nuestro sistema inmunitario. En este caso, por ejemplo, todos los leucocitos. Pero específicamente, si encontramos una alteración de tipo cromosómica, por ejemplo, es frecuente la leucemia mieloide o mieloblástica aguda con translocación 821, una inversión del cromosoma 16 o translocación 16-16 y sobre todo esta 15-17. ¿A qué voy? Solamente que se demuestre que hay una alteración cromosómica, ahora estaremos hablando precisamente de que sí hay una leucemia también, hay una alteración, una modificación también. Y algo muy importante también, la OMS está, aquí está todavía, la OMS, Organización Mundial de la Salud, está, en la línea de que hay pacientes que empiezan con una mielodisplasia, pero que eventualmente van a recorrer a leucemia aguda. ¿Qué es lo que estoy diciendo en un momento dado? Que ya hay transformaciones cromosómicas, pero con el tiempo es una célula, 2 células, 4, 8, 16, 32, 64. Es decir, a inicio el paciente no tenía ninguna clínica, pero cuando vemos que el paciente ya tiene una leucemia aguda, pero derivada de una mielodisplasia, también es otra clasificación. Miren, incluso hay pacientes que tienen así, leucemia mieloide relacionada con la terapia. Y esto tiene que ver precisamente con radiación ionizante, inhibidores de la topoisomerasa 2 o uso de agentes alquilantes. Soy más claro. En un momento de los pacientes que han tenido algún problema de cáncer, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de próstata, vamos a cualquier tejido, recibieron tratamiento con radioterapia, con quimioterapia, pero hay la posibilidad de que una de las células se transformó y ahora vengan 2, 4, 8, 16 y tengamos precisamente una leucemia aguda relacionada con un tratamiento que eventualmente fue con cáncer. ¿A qué voy? Por favor, si en su familia han tenido algún familiar que haya tenido este evento de cáncer y que haya sobrevivido, aunque se usa quimioterapia o radioterapia, por favor, cada 3 meses, máximo cada 6 meses, se tiene que hacer estudios. ¿Por qué? Porque es la oportunidad que nosotros veamos al microscopio si ya hay alguna célula transformada también. Entonces, si conocen algún amigo o familiar que tenga esta condición, por favor, ni se tarden también. Y la otra característica es precisamente de que hay algunos pacientes que tienen ya una alteración genética. Si conocen también a alguien que tenga el síndrome de Down, por ejemplo, sabemos que es una trisomía 21, pero ya tiene una alteración genética. Pues bien, en la práctica hemos tenido pacientes que ya tienen una alteración, como este caso, y viene ahora una leucemia también. Pacientes con VIH, ¿qué es lo que pasaría? Que de pronto bajan las defensas, sí, pero permite a las células transformadas, a las células leucémicas, reproducirse. ¿Por qué? Porque el VIH es tan fácil, así como que hay una, el VIH es un virus linfotrópico, ataca solamente a los linfocitos TCD4, sí, pero si los ataca ya no hay quien vigile a las demás células y ahí viene la transformación. 2, 4, 8, 16, no hay quien pare esa leucemia o incluso cáncer. El sarcoma de Kaposi es muy común en los pacientes con VIH y por favor, otra vez, cada 3 meses se tienen que, en este caso, monitorear también. Muy bien, y habrá algunos casos que la verdad también para nosotros es sin características de las anteriores. Sí es posible poderlas clasificar, pero aquí viene lo interesante también.
Ahora, ¿qué etapa en la vida es más frecuente encontrar este tipo de leucemias? O es menores de un año o después de 40 años. Yo sé, ahorita ustedes están muy jóvenes, a lo mejor ya cuando pasen de 40, de pronto digamos, pues vamos a hacernos nuestro hemograma, nuestra hematología, nuestra biometría hemática, y digamos, pero aplicado a si en la familia tienen familiares o amigos que tengan ya 70, 80 años, diría, es que por favor ya se tienen que monitorear, hacer su citometría mucho más seguido también. Así que es interesante el poder aplicar esos conocimientos para nuestros pacientes también. Muy bien. Y sí, la evolución es muy rápida, debería de tener una clasificación, si no se trata es rápidamente fatal también. Mire qué interesante que de pronto este tipo de leucemias puede presentar leucocitosis. Un resultado que yo interpreto como un tipo de leucemia que quiero investigar es leucocitosis con anemia y con plaquetopenia. Con eso prendo las luces y digo, este paciente va para hematología. Hematología clínica, hematología sobre todo médula ósea. Lo interesante del asunto entonces sería que no lo puedo dejar de lado también. Pero ¿qué creen? Las leucemias no tienen palabra de honor. Puede haber leucemias que en los libros le llaman leucemia aleucémica, que tienen 1000 de leucocitos. Lo normal es de 5000 a 10000. O sea, tienen poca cantidad de leucocitos, sí, pero son blastos. Y la otra sería que podremos tener hasta 200,000 o más. Miren, yo lo más que he visto es 1,000,000 de células también. O sea, supera 5 veces más todavía. ¿Sí? El paciente, claro, tenía su esplenomegalia, su hepatomegalia por el congestionamiento de las células también. Pero aquí lo interesante del asunto es, este paciente, la pronóstico, miren, no le doy más de un mes de vida. Otra vez, la cantidad de blastos tiene que ver con el pronóstico del paciente también. Las complicaciones tanto a nivel hepato, esplenomegalia, también. Así es que este tipo de pacientes, claro, es más grave el pronóstico también. Y lo interesante del asunto es, los blastos, los mieloblastos, para poder determinar que es una leucemia, normalmente estarían en la médula ósea. Pero cuando vamos a la sangre periférica, dices, ya, este paciente tiene leucemia. Ya vi blastos, por favor, hay que estudiarlo. Entonces, de pronto sería otra vez leucocitosis con anemia y baja de plaquetas. Y presencia de blastos, ya, es leucemia. Per se. Aquí y en China. Muy bien. Lo interesante sería cómo la clínica se relaciona. Si hay baja de, decíamos, una anemia, pues con palidez, fatiga. Las hemorragias se clasifican con baja de plaquetas. 30 de plaquetas, 20 de plaquetas, 10 de plaquetas, perdón. He visto 0 de plaquetas en pacientes con leucemia. ¿Para dónde se hace? Una hemorragia súper intensa. Y además que la fiebre de infecciones tiene su complicación porque los leucocitos son inmaduros. Y completamente de acuerdo que no van a funcionar y infecciones es lo más grave para este paciente también. Muy bien. Incluso en algunos se puede presentar coagulación intravascular diseminada por infiltración precisamente a otros órganos todavía, como encías, piel o mucosas también. Dolores óseos, vean esto. Miren, se los digo así. Si tienen niños pequeños, por ejemplo, menos de un año, y empieza con que no quiere caminar, le duelen los huesitos, deja de tener actividad, luego pediatra, hematólogo clínico, oncohematólogo, pero por favor, esos pacientes no se pueden dejar, porque es vital el tiempo. Si nos esperamos con que le voy a dar un analgésico, le voy a tratar de otra forma, estamos perdiendo tiempo. En realidad, este tipo de pacientes tiene que ser detectado en el momento también. Muy bien. Se puede presentar, claro, por infarto esplénico, infarto también a hígado, hepatomegalia y esplenomegalia, muy frecuente también. Bueno, aquí viene lo interesante. Yo me dedico al laboratorio, pero me dedico precisamente a investigar. Ustedes como médicos podrían decir, pues yo veo al paciente, lo veo pálido, lo veo con datos de petequias, está hemorrágico, muy bien. Pero cuando me dicen, por favor, vamos a pasar al microscopio, vamos a investigar precisamente y es donde nosotros vemos la cantidad de blastos. ¿Qué estoy diciendo? Que la clasificación más grave para un paciente sería con diferenciación mínima. Lo que yo quiero decir es que
todas las células que yo estoy viendo son blastos únicamente. Esta imagen. Donde quiera que veo en la sangre periférica es blasto y blasto y blasto y blasto y blasto. Es una leucemia, así de fácil. Y otra vez, trae 200,000, 500,000 de leucocitos y yo digo, este paciente por lo menos tengo que contar los blastos y diría, pues sí, en la clasificación es más del 96% para que caiga en esta clasificación. Interesante porque esto es lo más grave, pero también es el extremo. Ahora, pronóstico de vida, 3 meses. Este paciente no tiene casi posibilidad. Si le dan quimio o radioterapia, posiblemente se pueda alargar a 6 meses, 1 año. Pero es más difícil también. Entonces, depende, claro, de la edad también, habíamos comentado, y las complicaciones de la cantidad de blastos también. Por lo pronto, aquí es lo más grave todavía. Aquí están imágenes que nosotros recolectamos durante nuestras investigaciones, pero esta forma inmadura, la observación de nucleolos, la forma grande y cromatina abierta, ese es un blasto. No es normal que encontremos esto en sangre periférica. Ahora, el diagnóstico no se hace en sangre periférica. Si yo lo veo aquí, claro que tengo que decirle al hematólogo clínico porque tiene que ver la cantidad en médula ósea. Completamente de acuerdo que se tenga que hacer la médula ósea todavía. La cantidad de blastos es impresionante, pero por lo pronto, en este caso, este tipo de pacientes ya es grave el pronóstico y tiene que ver con la clínica que comentamos ahorita. Palidez, infecciones repetidas y... Ya se trabó. Ok. Algo pasó. Ya está. Ok. Ya está. Una vez que nosotros encontramos una gran cantidad de blastos, habrá la posibilidad de hacer otra clasificación. Cuando nosotros vemos que una leucemia tiene algunas observaciones dentro de las células, le llamamos cuerpos de Auer y tiene que ver precisamente con, en este caso, gránulos de mieloperoxidasa. Pero vean, ahora nosotros podremos saber que en el aspecto clínico se relaciona más con adultos mayores de 50 años y claro, una cantidad impresionante también de leucocitos. ¿A qué voy? Otra vez, anemia, trombocitopenia, neutropenia, precisamente que da lugar a las fiebres, infecciones también. Muy bien. A ver, todavía, permítame un segundo. Aquí estoy. Ya. Morfológicamente yo tengo que clasificar una célula para que empiece a madurar, tiene que producir estos gránulos que nosotros le llamamos de mieloperoxidasa, demostrables por tinciones especiales, pero aquí es lo grave, forma un cuerpo de Auer, que es precisamente una, polimerización de este tipo de mieloperoxidasa. Los granos se le polimerizan, pero el tener la presencia de cuerpo de Auer, anótenlo, siempre va a ser signo de malignidad. Yo podré haber blastos en cualquiera de ustedes si se deciden hacer una médula ósea y yo diría son normales. Pero cuando me dicen, no, hay cuerpos de Auer, yo diría, ya, es maligno. Ahí sí le doy la razón de que tendría que ser para una leucemia exclusivamente también. Por eso es importante poderla clasificar. ¿Por qué? Porque ahora estoy dependiendo de la clasificación de la gravedad del paciente, el pronóstico, por estos gránulos también. Ya no es tan inmadura, pero sigue siendo más del 90% de mieloblastos. Entonces, esta clasificación se podría hacer un poco menos grave, pero sigue siendo todavía de mal pronóstico para el paciente todavía. En cambio, hay otros tipos de leucemias que le llamamos, pues, en este caso, de maduración intermedia, porque aquí ya encontramos, por ejemplo, algunas células más maduras, como precisamente los neutrófilos, granulocitos, con maduración. Y lo interesante del asunto entonces es que a este tipo de pacientes les podría ir un poco mejor. ¿Por qué? Porque tiene gránulos, porque tiene células más maduras también. Entonces la leucemia, aunque fuera parte de una leucemia aguda, ya no se hace tan grave también. Tiene mejor pronóstico y una clínica más llevadera todavía. Así es que este tipo de pacientes podría ser que tengan mejor respuesta al tratamiento todavía. Muy bien. Todavía más en la leucemia de este estilo, una M2 o leucemia mieloblástica aguda con maduración, también encontramos del 20 al 90% de blastos y otra vez,
¿Cómo demostramos que hay una translocación, una mutación dentro de las células para comprobar si es maligna? Ya tiene una mutación, este tipo de células se tienen que eliminar. ¿Con qué? Radioterapia y quimioterapia. Aunque exactamente dicho, una quimioterapia es como si estuviéramos aquí, dijera, pues anda un mosquito por aquí, vamos a lanzar una granada. Pues es que no es tan lógico. Una quimioterapia para las células es matar todas las células también. Dentro de ello es la caída de pelo, a veces caída de dientes, pero aquí lo interesante del asunto es, wow, no tenemos más. Tenemos que tener otro tipo de terapia y se llama terapia biológica. Porque ahora sí, todos los de color rojo, se inventa o hacemos en el laboratorio un anticuerpo específico contra esa célula, sea de tipo linfoide o sea de tipo mieloide. Interesante, porque ya llegamos a estos niveles donde podemos fabricar anticuerpos. Una, identificar qué tipo de célula es, y dos, poderla dirigir nada más con eso. Pero se salvan todas las demás células del cuerpo también. Entonces, la terapia biológica viene a ser una gran expectativa también de tratamiento. Gracias. Pero primero, pues la clasificación. Ven aquí, si yo veo la médula ósea de un paciente y claro, sí veo blastos, claro, aquí están, 56% de blastos, pero la clasifico como una leucemia mieloide tipo M2. ¿Le va mejor al paciente? Sí, porque sí tiene más maduración de los demás. Muy bien. Ahora la más grave de todos, creo yo. Ok. Esas son imágenes también de este tipo de leucemia, de tipo M2, donde vemos pues ya una maduración mayor todavía en algunas células. Estos son blastos únicamente, pero los demás podrían ser ya un poco más maduras. Muy bien. Déjenme adelantarme. Estas son células ya más maduras, podrían ser metamielocitos, por ejemplo. Bien. Aquí viene. Todavía estoy con esta, permítanme un segundo. Esta. Hemos tenido varios casos de este tipo de leucemia aguda, se llama promielocítica. El promielocito tiene una particularidad muy interesante. Tiene gránulos, Andre. Estos gránulos son anormales. El promielocito normal son hipergranulares. En la imagen es aquí. Todos esos gránulos en realidad son también de origen maligno, pero lo interesante del asunto es que podrían complicarse con una coagulación intravascular diseminada. Y se los digo tan fácil como si estos gránulos que tienen estas células y le dan quimioterapia, van a romper la célula. Pero estos gránulos van a activar a todos los factores de coagulación. En una coagulación intravascular diseminada, dígame cuánto tiempo tiene el paciente para poder ser tratado. 15 minutos, media hora a lo mucho, si no, se muere el paciente literal. Entonces, el tener la certeza de que es una leucemia de tipo promielocítica, de solamente promielocitos, ahora yo les diría, ¿en qué momento es mejor darle ácido transretinoico? Porque acelera la maduración hasta el final del neutrófilo y eso evita la coagulación intravascular diseminada. Pero si no somos en este momento capaces de reconocer al promielocito, se le da la quimioterapia y el paciente no les dura media hora también. Entonces creo que eso es muy importante y es el riesgo tan grande de los promielocitos también. Aquí hay varios ejemplos de promielocitos que nosotros estamos clasificando, como con muchos gránulos además, y eso es lo importantísimo también. La mayoría, más del 30%, deben ser promielocitos para poder caer en esta clasificación. Aquí hay, en este caso, gránulos en las células y son los promielocitos que estamos comentando en este momento también. Muy bien. Entonces son promielocitos. Muy bien. Y aquí es donde estaba platicando precisamente que debería ser reconocida y en todo caso el tratamiento responde muy bien con ácido transretinoico todavía. Bueno, las demás leucemias mieloides todavía se hacen un poquito más leves. Tiene que ver entonces con la cantidad precisamente de mieloblastos. Pero ahora vamos a involucrar otra variante que le llamamos monoblastos también. Miren, interesante. Al hacer nosotros una citometría hemática, los monocitos normalmente es del 1 al 10%. Pero cuando empezamos a ver 20, 30, 40%, entonces creemos que esta parte de leucemia de este estilo, le llamamos leucemia mielomonoblástica, tiene que ver precisamente con los monocitos. Lo peor del asunto es que los monocitos tienen una capacidad impresionante también de transformación. Es decir, pueden
vamos, digerir células en forma normal, pero cuando están activos, como en la forma leucémica, tienen ahora sí una malignidad para atacar cualquier célula también. Lo que quiero decir entonces que es grave para este tipo de pacientes que presenten los dos tipos de células, tanto mieloides como monoblásticas también. Entonces, para este tipo de pacientes sí es grave también este cuadro, empezando por aquí. Pero lo interesante del asunto es, todo resultado que tenga más de 5.000 monocitos por microlitro en sangre periférica, por favor, piensen que es una leucemia de este tipo también. Es un pronóstico muy acertado también. Muy bien. Habrá la posibilidad precisamente de hacer otra diferenciación como una leucemia de tipo monoblástica de M5B con mayor cantidad de promonocitos. Es una variante únicamente, pero lo interesante todavía es que los eosinófilos estarían aumentados. Aquí voy. Si ustedes me recuerdan, ¿cuándo se aumentan los eosinófilos en una persona? Mire, pues viene de eosinófilo, doctor. ¿Cuándo se aumentan los eosinófilos? ¿En alergias? Sí. ¿En parasitosis? Sí. Y eso es completamente normal, o sea, es benigno. Y tiene que haber una respuesta de ese estilo. Y a veces es tan grave que encontremos 20, 30% de eosinófilos. Lo interesante ahora es cuando encontramos 70, 80% de eosinófilos, dice, este paciente vamos por leucemia para iniciar también. Ya no nos fijamos tanto en las causas que no son tan dramáticas o malignas en este caso también. Bueno, pues las leucemias precisamente de tipo eosinofílica, eosinofílica, tendríamos que demostrar que son malignas. ¿Cómo? Con el cromosoma en una inversión del cromosoma 16 también. En citogenética tendría que demostrar también. Pregunta para ustedes. Si un paciente que tiene alergia, que habíamos comentado hace un momento, podría tener un 8 o 10%, un 20% de eosinófilos. Pero cuando analizo, no tienen alteración citogenética, no tienen el cromosoma con inversión del cromosoma 16, perdón. Entonces, hasta ahí yo diría, no, pues es que no son malignos. Tiene que haber una causa un poco más suave, más benigna para el paciente. Pero en cuanto demuestro que haya alguna anormalidad cromosómica, este paciente no tiene vuelta también. Pero estamos hablando del 70, 80% de eosinófilos además todavía. Muy bien. Ok, la clasificación también tendría que ver precisamente con la cantidad de monocitos, también de eosinófilos en este caso. Aquí se altera la cantidad de eosinófilos también, en esta variante únicamente. Esta es muy grave. La leucemia de tipo monoblástica es completamente inmaduro, le llamamos M5 todavía, o leucemia mieloblástica de tipo monoblástica, aguda también. Lo interesante del asunto es que los monoblastos precisamente invaden, ahora sí, con cuentas de 500,000 hasta 1,000,000 de células también. Pronóstico, el paciente no le doy 3 meses de vida también. Entonces, de pronto sería pues este tipo de leucemia aguda, si es grave, es de tipo monoblástica todavía. Muy bien. Y además, pues las células de este estilo, tengo que ir a la médula ósea y conformar más del 80% en la médula ósea son de tipo monocítica también. O más del 80% de promonocitos también, que vienen a ser una derivación también de este tipo de células de monocíticas sobre todo también. Muy bien. Muy bien. Y en este caso, vean, hemos tenido pacientes con policitemia vera, una hemoconcentración, pero que deriva en una eritroleucemia. ¿Qué quiero decir? Que aquí se alteran dos líneas celulares y claro que es grave también. La línea de los eritrocitos y la línea de leucocitos. Y esa es la clasificación. Más del 20% de las células de mieloblastos y más del 50% de estirpe eritroide. Y otra vez, ¿es grave para el paciente? Sí, porque se afecta la línea de los eritrocitos y la línea de leucocitos también. Así es que este tipo de leucemia, M6 o eritroleucemia, puede estar presente también a partir de una policitemia vera, de hecho, en forma crónica además. Muy bien, y ahora cuando se completa el cuadro clínico, el más del 80% con eritroblastos o de tipo proeritroblastos y eritroblastos basófilos, estoy diciendo que hay una mielosis eritrémica. Ya no es tanto mieloide, pero sí es de tipo eritroide.
Entonces también esta forma es grave para el paciente y podemos pues clasificarlo pues en forma mucho más grave para el paciente todavía. Y la favorita todavía pues es la leucemia de tipo megacarioblástica también. Aquí tiene que ver con la inmadurez de los megacariocitos. Cuando una persona normal encontramos que las plaquetas están en cantidad normal y en calidad normal, en este tipo de pacientes hay una leucemia de tipo megacariocítica y lo que va a pasar es que más del 50% en médula ósea son células anormales. Y otra vez, ¿qué pasaría con células tan inmaduras que no van a producir plaquetas? En la práctica hemos tenido 0 de plaquetas en un paciente con este tipo de diagnósticos. Así es que ¿es grave para el paciente? Sí, porque puede ocurrir una hemorragia a cualquier nivel y en cualquier momento. Entonces, otra vez, se clasificaría como una leucemia de tipo aguda, pero de la línea de los megacariocitos también. Una característica normal de los megacariocitos es que tengan una endomitosis. Es decir, una célula puede hacer una división mitótica y se parte en dos. Eso es lo normal. Eso es una mitosis normal. Pero estas células no. Lo que pasa es que se juntan en la médula ósea en condiciones normales para que haya, sí, una multiplicación de los cromosomas, pero se van quedando en una célula. Por eso le llamamos megacariocíticos. Se produce una gran cantidad de plaquetas. Eso sería lo normal. Pero cuando no maduran ni siquiera a la etapa de megacariocito, claro que se encuentran únicamente megacarioblástos también. No hay maduración, este paciente no produce nada de plaquetas y claro, esa es la complicación clínica más grave que tiene también. Muy bien. Por ejemplo, este paciente masculino de 57 años con abultamientos en dolores en el cuello, debajo de los brazos también, en el estómago, en la ingle también y esplenomegalia. Otra vez. Cuando nosotros analizamos en un resultado también, claro, con las alarmas, pero vean, 384 de leucocitos, normal de 5 a 10. Con 384 se eleva la cantidad. Y otra vez, habíamos dicho leucocitosis, pero también tiene anemia el paciente y también tiene baja de plaquetas. Entonces, para empezar, este paciente adulto mayor, varón, de pronto sería ya leucocitosis con anemia y plaquetopenia, candidato a leucemia también. Derivado de hematología, de una vez póngale ahí, porque esa es la intención también, que se derive para aplicación de la extracción de médula ósea, investigación ahí también. ¿Qué ventajas tenemos con los aparatos modernos? Que nos dan muchísimas alarmas también. Y por lo pronto, pues no dejamos de tener, ahora sí, aunque tengamos, no sé, 300 pacientes en un laboratorio. Química Bárbara, ¿cuántos tiene? ¿300 diarios? Ok. Y yo le dirá, hágale laminillas a todos. No, o sea, no voy a poder revisar a todos. Pero por favor, prendan las alarmas y digan ahí, todo paciente que tenga leucocitosis con anemia y con plaquetopenia, candidato a leucemia también. Hasta no demostrar lo contrario, este paciente va a hematología también. Y la sugerencia, por favor, revisión con hematólogo. Y ahora sí, haga sus 5 o 10 laminillas de este caso y esa es la intención, que podamos tener un diagnóstico, miren, preciso. Me voy al extremo todavía. ¿Para qué investigamos una leucemia si ya es evidente? Esto es lo más fácil. Leucocitosis con anemia y baja de plaquetas es lo más fácil de ver en un resultado. Y otra vez, ¿cómo comenzó? Con una célula, con 2, con 4, 8, 16, 32, hasta que llegó a 384,000. Sorry. Por favor. Siempre que veamos blastos, siempre que reconozcamos células inmaduras, aunque fuera 1 o 2, revisión con hematólogo. ¿Por qué? Porque nuestra misión también en el laboratorio es el poder prevenir. Si yo veo 1 o 2 células, ya, este paciente tiene mayor probabilidad de que se le diagnostique a tiempo que cuando tenga esta hermosa cantidad y le diga al paciente, pues le queda un mes de vida. Oiga, ¿me puedo fumar? No lo puedo decir aquí. Iba a decir una... Ok, no lo puedo decir. Perdón. Pero dice, bueno, me podré tomar un tequila, una cerveza, tómeselo. Le quedan un mes de vida. Por favor, ya tómeselo. Hasta me puse rojo yo. Disculpen, pero no lo puedo decir. Ok, gracias también por la aportación. Vean la cantidad de blastos, que es lo más importante para nosotros. Ver el mundo microscópico de las células, pero que correlacionado con la clínica,
de pronto diría este paciente, claro, yo tendría la oportunidad de que tenga palidez, que tenga hemorragias y que tenga, en este caso, anemia también. Muy bien. Infecciones sobre todo también. Muy bien. Observaciones que nosotros hacemos en el laboratorio es la cantidad de blastos que estamos viendo y además, pues claro, también células destruidas que tienen que ver con la fragilidad de la membrana de los leucocitos. En realidad son células destruidas, ya no se cuentan ni en el aparato, pero la intención sería esto, reportar las anormalidades. Muy bien, son las últimas imágenes, pero pues sobre todo, pues agradeciendo pues su participación. Muchísimas gracias también y creo que es todo por mi parte. ¿Alguna pregunta? Usted no. No, sí, sí puede preguntar. Sí, sí. Sí, cómo no. Yo, doctor, buenas tardes. ¿Qué tan común es en el laboratorio que ustedes tengan detección de leucemias por por alguna mutación y cómo las confirman? Sí, sí, pero me dicen que a mí no me escucha. ¿Sí? ¿Me escucha bien? Ok, gracias. Sobre todo hay un protocolo, tal cual. No podemos dar, en este caso, un tratamiento paciente si sospechamos de una leucemia. No, tiene que ser bien establecido. Y tiene que ver con lo que usted preguntaba, es primero la citometría, la clínica del paciente también. Una revisión sistémica, de hecho, la anamnesis incluiría qué medicamentos si tuvo precisamente cáncer en otra etapa y que ahora es una consecuencia de. Lo más importante sería, dentro de la médula ósea, hacer citogenética y biología molecular. Entonces, totalmente de acuerdo, hasta que se demuestre que hay una alteración cromosómica, es cuando demostramos que esa célula es maligna. ¿Sí? Es neoplásica, de hecho, también. Mientras, no se puede hacer ninguna otra cosa. Dentro de la frecuencia, ahora sí, en el laboratorio, podremos decir, muy bien, me llegan, no sé, 1000 pacientes al mes. Algo creíble y que de pronto dijera uno o dos, por ejemplo, de esos pacientes los derivo a hematología porque sospechamos que hay una leucemia o franca como lo vimos en este momento. Pero si lo extrapolamos a todos los laboratorios de Guadalajara, en toda la población de Guadalajara, yo diría diario, ahí también. Igual, desde niños y hasta el evento que decíamos, amigos o familiares que tengan de avanzada edad, las células ya no responden tan fácil para proteger estas células mutadas. Lo normal es que nuestro sistema inmunológico es, si hay alguna, la elimine. Pero si estamos pensando que en un adulto de 80, 90, 100 años o más, la probabilidad se hace mucho mayor y 10 veces mayor. Y otra vez, el consejo o más bien el mensaje sería que adultos en la familia se estén checando cada 3 meses también. O los que tuvieron cáncer y que en un momento dado, igual la posibilidad está, que haya mutación y yo al principio le pueda decir, prevención es lo mejor. Una o dos células que yo ya vea, demostrar que son neoplásicas y ya. Pero si no, en el tiempo me espero y va a ser algo como una leucemia aguda y no queremos llegar a esto. Gracias también. Buenas tardes, doctor. Supongamos que se hace el estudio, ya encontramos los blastos en sangre periférica y demás. No hablamos de tratamiento, obviamente, pero yo tenía la duda, en una etapa temprana, si se diagnostica, ¿podríamos como tratamiento utilizar el trasplante de células hematopoyéticas o no? No sé. Mire, qué interesante pregunta. Ok. Tiene que ver con la cantidad de blastos también y las complicaciones clínicas que se podrían ver. Pero aquí lo interesante se hace es porque si hay pocas células, 5, 10, 20, por ejemplo, la terapia biológica funciona muy bien o simplemente se le da quimio o radioterapia. Ya está demostrado que sí hay leucemia. Pero el extremo es cuando no responde a algún tratamiento y sí, la última
posibilidad es trasplante de médula ósea. Y ahora, si me lo dice, ¿para esta enfermedad? Sí, pero no solamente para esta, porque tendría que ver con más enfermedades que tienen su origen de tipo genética también. Entonces, aquí la intención ¿es el último recurso? Sí. El trasplante de médula ósea es más difícil de encontrar, no sé, en costo, yo creo que anda sobre 1.200.000 más o menos, el trasplante de médula ósea, entonces no está tan disponible para cualquier persona también. Sí, muchísimas gracias también por la pregunta. Gracias, doctor. Muy bien. Hola, doctor, buenas tardes. Quisiera preguntarle brevemente sobre la terapia biológica que comenta. Ah, Gracias, cómo no. Mire, los que vienen de rojo, ok, gracias. Tienen una particularidad, son vistos aquí donde quiera, dice, ¿dónde anda? Sí, el de rojo, búsquenmelo por favor. ¿Sí? Ok. ¿A qué voy? Normalmente el sistema inmunológico detecta a las células normales. Es más, desde la etapa de feto, los linfocitos que nosotros tenemos deberían reconocer a las células propias del organismo, sea de hígado, sea de hueso, sea de piel, y esas células tendrían que ser eliminadas. Inmunológicamente no me sirven. ¿Por qué? Porque atacaría a las mismas células. Allí habría un problema de autoinmunidad. ¿Qué es lo más lógico? Que esas células se eliminen a nivel todavía fetal y solamente sobrevivan los linfocitos que reconocen a células extrañas. Ahora sí, algún plasmodium, alguna bacteria entra y claro, nuestro sistema inmunológico ya de adultos está diseñado para células extrañas. Ahora, si nosotros pensamos que un paciente tuviera una leucemia de este estilo, nosotros diseñaríamos en su... Levanten la mano los de rojo, por favor. Perdón. Yo diseñaría un anticuerpo especialmente contra ellos, a partir de los linfocitos T y linfocitos B, que son los que reconocen a las células. Voy a producir anticuerpos con los linfocitos B dirigidos nada más contra ellos. ¿Qué cree? Todas las demás células del organismo, al dar este tipo de tratamiento biológico, sobreviven también. Cosa que en la quimioterapia es agarra parejo también. ¿Sí? Entonces, la terapia biológica está dirigida, o sea, es especial para el tipo de célula. Gracias por la aportación también. ¿Quedó contestado? Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta?